Erika, comenzamos la noche de Canal 26. Ornella Cauterucho, muy buenas noches. Buenas noches, Sebastián Dumont. Buenas noches a todos ustedes del otro lado. Como siempre, comenzamos con toda la información hasta las 22 horas. Y vamos a comenzar el programa hablando de las repercusiones de la visita de Zelensky a los Estados Unidos, incluso la reacción también del presidente ruso, Vladimir Putin. Exactamente, sí, la reacción en las últimas horas, como vos bien... Estados Unidos, bueno, sigue siendo uno de los temas, porque fue un hecho histórico. Básicamente se convirtió en ello después de que Zelensky saliera por primera vez de Ucrania, una vez comenzada la invasión rusa. Y en este caso... Y en línea con esta información, y mencionábamos anteriormente las palabras en rueda de prensa del presidente ruso, que quiere que termine lo antes posible. En este caso vamos a contarles lo que confirmó la primer ministro italiana, Giorgia Meloni, que va a viajar el año próximo, en el 2023, a entrevistarse con Zelensky. Lo deportivo, cuando ya pasaron 7 minutos de las 8 de la noche, y para ello lo presentamos a él, a Federico Cortés. Buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Vamos a irnos a recorrer un poquito las calles de Francia con nuestra corresponsal aquí para Canal 26 en España y en Francia, Eloísa Patat. Miren. Vamos a ver cómo... La noche, la temperatura actual es de 26 grados, 2 décimas, 27 grados es la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 58 el porcentaje de la humedad, y vamos a compartir cómo continúa, ya termina la semana, pero qué sucederá mañana viernes y este fin de semana. Nochebuena, Navidad, atención, porque ya les adelanto y como están viendo estaremos pasados por agua. Mañana viernes, mínima 22 grados, máxima 32 grados. Y está previsto estas tormentas, como ustedes están observando. Atención, porque en las próximas horas ya podría, está pronosticado, ¿no? Las precipitaciones según el Servicio Meteorológico Nacional. El sábado, chaparrones, mínima 18 grados, máxima 26 grados. También atención con este descenso de temperatura. El domingo también continuamos con estas temperaturas, mínima 14 grados, máxima 25 grados. Ya las precipitaciones las dejamos atrás, estará parcialmente nublado, y el lunes también rondarán las temperaturas, sobre todo las máximas, ¿no? En 25, 26 grados, como estamos observando para el día lunes. Y la mínima que también será de 14 grados. Lo cierto es que si tenían pensado, si tenían planeado comer al aire libre, bueno, tendrán que buscar un plan B, porque las precipitaciones se harán presentes este fin de semana de fiestas, para el sábado y para el domingo, Sebastián. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos claro el panorama, al menos en cuanto al tiempo. Ahora vamos a ver el panorama económico en cuanto a la cotización del dólar en la Argentina y también las acciones en los Estados Unidos. Comencemos por el dólar. Vamos a ver el comportamiento de las tecnológicas. Sí, Sebastián, lo compartimos. Observamos allí las acciones de las empresas tecnológicas. Vamos a ampliar esta información, Andrés, que acabamos de escuchar en el informe. Pero claro, lo vemos en placas, en infografías, que tiene que ver con lo que veía, ampliar lo que estaba en el informe. Mirá, las bajas en Ucrania, los 100.400 soldados heridos y fallecidos, pero también la pérdida de 5.969 tanques, vehículos blindados 5.981, otros 3.303 tanques, artillería 1.978, drones, bueno, según Ucrania, Rusia perdió 1.693, lo mismo que 653 misiles cruceros, 413 lanzacohetes MLRS, 283 aviones, 267 helicópteros, las baterías antiaéreas, 212, bueno, equipos especiales, 178, y allí también vemos los barcos, uno de ellos el Insignia, ¿verdad? Ustedes recuerdan en el Mar Negro que fue derribado, destruido por ataque de drones. Esto siempre decimos y ponemos allí la fuente, el Ministerio de Defensa de Ucrania. Desde el primer día, con Sebastián, con Ornella, con Sol, venimos diciendo que la primera baja de una guerra es la verdad. Esto es lo que dice Ucrania. Rusia dice todo lo contrario. Claro, y en el informe lo decíamos, de los 100.400, Rusia reconoce, dice, no, yo perdí 5.000 soldados. Claro. La segunda placa, y esto sí,
está... Es extraño con el comportamiento, ¿no? Porque la forma de reclutar también Claro, efectivos efectivamente. habla de que no habría sido así. Rusia al principio del conflicto tenía 900.000 soldados activos y 209.000 Ucrania. Estos sí son datos reconocidos. Lo mismo que los reservistas, 2 millones en Rusia, 900.000 en Ucrania. Lo mismo que la artillería, 7.571 elementos a 2040. O los vehículos blindados, 30.122 por parte de Rusia, que es el color rojo, y el azul ucraniano, 12.303. Los tanques, 12.420 contra 2.596. Y así podemos seguir, por ejemplo, aviones de ataque. 98 los ucranianos, 1.511 los rusos. Todo esto después fue cambiando. ¿Por qué? Porque Occidente fue suministrándole más ayuda militar. Pero fíjense en sí el último dato, si lo llegan a ver, la inversión que hace Rusia todos los años en gasto militar, 61.700 millones de dólares contra 5.900 millones de dólares. Lo que es interesante de ese dato es que porcentualmente contra los gastos del gobierno no es tal la diferencia entre uno y otro a lo que, por ejemplo, sucede con otros elementos, ¿no? Es decir, Rusia gasta una millonada sobre un presupuesto también mucho más Exactamente. amplio. Hay que recordar, con esto si quieren voy cerrando, que Rusia es la segunda potencia mundial en cuanto a ejércitos, armamentos, a gasto militar, ¿no? Bien, Bueno, seguimos. seguimos. Continuamos con más información del deporte. Vamos, Federico. Federico Cortés. 656 días. Hace instantes, Sebastián les contaba sobre los vuelos cancelados en Estados Unidos por la tormenta de nieve que impactó en distintos estados de este país. Vinculado a la frontera entre ese país y México, específicamente entre el estado de Arizona y la frontera con México, porque las autoridades estaduales colocaron una línea de contenedores en la frontera. En la lucha contra el VIH, prueban en Uganda una inyección aprobada por la Organización Mundial de la Salud que lucha contra esta enfermedad. Lo compartimos. Vamos a compartir ahora información que proviene o que surge a partir de una determinación que aprobó el Parlamento ucraniano y que fue criticada, en este caso, no por los propios ucranianos, sino por países como... La Unión Europea invitó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para principios de febrero para que participe en La pandemia de COVID-19 se ha generado la duda sobre si eran verdaderos los reportes en cuanto a la cantidad de casos que ofrecía China al mundo, porque llamaba la atención la diferencia entre los casos reportados y lo que se veía en muchos hospitales públicos. Continúan las repercusiones a propósito de la reunión que mantuvo el presidente ucraniano y su homólogo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, en donde abordaron... Polémica en ese país a partir de la reforma de la ley del aborto. De hecho, la justicia está impugnando algunos de los artículos, uno de ellos muy polémico, por cierto, porque le permite a las mujeres de 16 y 10. Esperamos, por supuesto, mañana viernes, Federico. Hasta mañana. Ornella, Sebastián, muy pero muy buenas noches. ¿La última pausa? Sí, y enseguida regresamos ya para el encuentro con nuestros compañeros de PM Noticias.